La artesanía de los oribes, fabricantes de alhajas y joyas de oro y plata, se remonta varias generaciones en el caso de los hermanos Manuel y Ángel Cascón. Los hermanos Cascón conservan unos pliegos heredados de sus antepasados en los que, calcados con el hollín negruzco de las lámparas de petróleo, se guardaban los diseños de las cruces de péndolas, los galápagos, los pendientes de Meriñaque y las cruces de Algolfa, las joyas que, en definitiva, constituyen el complemento más llamativo de los trajes tradicionales serranos. Recocer o calentar la chapa de oro es la primera labor, que habrá de repetirse con asiduidad en la fabricación de una bola calada y una bola de extremo. La medida del compás marca la esfera en la lámina y determina el trozo que forma la bola. Para dar forma a las bolas, Manuel comienza a embutir la lámina de oro. Esta operación consiste en transformar la hoja metálica en una superficie curva a golpes de martillo con el embutidor. La lámina asienta sobre una matriz que tiene las formas de los diferentes tamaños de las bolas y que recibe el nombre de embutidera. Ponemos el oro para fundirlo. Para hacer el hilo de la filigrana, estos artesanos parten de unas láminas de oro enrolladas en varios pliegues que, espolvoreadas en fundente, se calientan con el soplete de butano hasta fundirlas en una barra. Una vez que la barra se ha templado, Manuel tiene que estirarla hasta conseguir un hilo. Para ello se sirve del laminador, cuyos cilindros tienen unas estrías que progresivamente reducen su tamaño y por presión van estirando la barra. El metal tiene que estar caliente para que no se agriete al manejarlo. Por eso Manuel recuece cada poco el oro con el soplete. El laminador sigue estirando el hilo hasta que el compás da la medida del grosor preciso para batirlo. Ahora se bate. El trozo de hilo retoma su forma plana por la presión de los cilindros de la máquina laminadora. De inmediato atraviesa las últimas estrías de los cilindros y queda estirado y listo para continuar. Ahora se le hace punta para pasarlo por los damasquillos. Manuel recoge el hilo en una espiral, lo recuece para garantizar su maleabilidad y le da cera dejándolo perfectamente lubricado. Subido encima de un tajo y ayudándose de una tenaza, Manuel pasa el hilo por el damasquillo, una chapa de hierro con una serie de agujeros cuyos grosores se alinean escalonados de mayor a menor. Se va pasando cada vez más delgado. De la punta del mismo hilo hace una doblez y la corta, preparando así la argolla que sujetará la bola. El oribe utiliza unos damasquillos más pequeños, que forman la parte central del carro, para reducir al mínimo el grosor del hilo. Esta herramienta, que bobina el hilo con los giros de una manivela, consigue ejercer la presión justa para estrechar el metal sin que se rompa. El cordón que adorna la filigrana está formado por dos hilos que se trenzan por la frotación entre dos maderas y que hay que recocer para mantener la temperatura del metal. El cordón trenzado, así como el armado de la filigrana, pasan por el cilindro de batir para consolidar su fusión que culmina la llama del soplete. Para montar la bola calada hay que hacer dos estrellas. Ángel enrolla el hilo en el medidor y consigue una forma geométrica octogonal cuyos lados irá doblando con la pinza hasta conseguir la figura deseada. Ángel tiene que llenar la estrella con filigrana. Utilizando la saliva como adherente, aplica unos polvos de soldadura y los funde con el soplete. Comprobada la soldadura con unos pequeños golpes, Ángel la pule con la lija para evitar asperezas y comienza a rellenar la estrella. Con unas pinzas chatas especiales, con filo en el extremo superior para cortar, el oribe va doblando el cordón hasta conseguir la forma de semilla que tiene cada punta de la estrella
y rellenarla con un proceso minucioso que requiere paciencia y habilidad. Una vez rellenadas las estrellas, el oribe les aplica soldadura y se funden al fuego del soplete. La superficie plana de la estrella hay que transformarla en curva. Manuel utiliza los golpes cuidadosos del martillo y los embutidores para poco a poco ganar la curvatura. Está la bola embutida para poner la guarnición. 17 granos son los adornos de la bola calada. Una vuelta del hilo enrollado en la vitola corresponde al volumen de cada grano. Y es en el momento de fundir los trozos de metal cuando adquieren esa forma cilíndrica o granulada característica de los adornos. También son 17 los otros adornos de la bola calada, los casquillos. Sobre una plancha de plomo, Manuel martillea la chapa de oro con un punzón para dejar los casquillos incrustados. Unos golpes en la parte posterior esparcen los minúsculos adornos sobre la mesa. Hay que preparar los ornamentos para la bola de chapa o de extremo. Ángel enrolla el cordón y el hilo en sus correspondientes vitolas con el fin de conseguir el diámetro de los adornos. El fuego del soplete garantizará la ductilidad del metal. Una vez cortadas las argollas, el oribe tiene que alisarlas con los golpes de una pinza y dejarlas dispuestas para la soldadura. Ángel utiliza la saliva para adherir las argollas de cordón a la chapa y dejar la bola de extremo adornada o guarnicionada y lista para soldar. La bola calada está pendiente de adornar. El oribe usa el mismo sistema de la saliva, solo que ahora pega los granos y los casquillos que habían preparado. Unos polvos de soldar esparcidos por la caladura disponen el momento de fundir el metal. El método de fundición de las bolas adornadas consiste en calentarlas muy ligeramente para evitar fundidos desmedidos. Es importante no sobrepasar el punto exacto de la soldadura, puesto que podría estropearse todo el trabajo realizado. La intensidad del color dorado es el indicativo que usa Manuel para fijar ese punto fatídico. Las bolas tienen que limarse, pulirse y comprobar su diámetro en el embutidor antes de continuar con la ornamentación. Las dos mitades de la bola calada van unidas por un cordón que Manuel tiene que ajustar perfectamente al diámetro de la circunferencia. Se mete en el adaptador un poco para redondearlo. Puesto el cordón, Manuel une con una grapa la estructura de la bola y la comprueba detenidamente para evitar cualquier fallo antes de pasar a la soldadura definitiva. La bola de extremo, aunque no lleva cordón central, sigue un procedimiento semejante de encaje con grapa, ensalivado, espolvoreado y soldadura. Al soldar las bolas, Manuel calienta primero las grapas para evitar que su presión abolle el metal de los adornos. El color dorado indicará el punto final de la acción del soplete. Manuel utiliza la lima y la lija para pulir bien la bola de extremo antes de ponerle las argollas que completan la guarnición. Al soldar, primero calienta la pieza para resecar la saliva y evitar que las argollas se caigan, desplazándose del lugar dispuesto. Del mismo oro laminado prepara los trozos de las argollas grandes. Con una tijera especial para cortar materiales duros, el oribe saca punta a los extremos de las chapas y prepara las argollas. La chapa se dobla con facilidad, adquiriendo la forma de colgante. En la punta de las grapas que sujetan las bolas, Manuel coloca las argollas para que la presión de estas sirva de sostén durante la soldadura. Colocar los polvos fundentes alrededor de las argollas es una tarea delicada y precisa. La misma delicadeza y precisión requiere el manejo del soplete al fundir la argolla con el cuerpo de las bolas. Están preparadas para poner la otra argolla. El más meticuloso de los procesos es el preparado y fundido de las argollas grandes. Un ejercicio de equilibrio y exactitud a la hora de espolvorear el fundente y aplicar el calor del fuego. La lima y la lija vuelven a ser las herramientas utilizadas para dejar bien pulidas las argollas grandes.
Para limpiar definitivamente las bolas de cualquier impureza que pudieran tener, los hermanos Cascón las introducen en un recipiente lleno de ácido clorhídrico y agua que calientan hasta el punto de la ebullición. Ya está. Hay que desprender cualquier resto de ácido de las bolas. El oribe las frota con un cepillo y luego las seca meticulosamente para pasar a dorarlas. Tenemos un recipiente con oro líquido que es dorado y cogemos con un hilo de cobre la pieza, dándole vueltas en el dorado. Las bolas están doradas, la calada y la de extremo. Ahora se secan y están terminadas. En la actualidad, los hermanos Cascón continúan trabajando las técnicas y diseños de los antiguos oribes de la Sierra de Francia y garantizan así la pervivencia de todas esas alhajas y joyas que hacen de la indumentaria tradicional serrana una de las más vistosas y llamativas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.